Sean ustedes bienvenidos al segundo seminario académico de la Red de Enfermedades Crónicas de la Universidad de Antioquia. Es para nosotros un placer contar con todos ustedes. Mi nombre es Paula Andrea Díaz Valencia. Soy docente de la Facultad Nacional de Salud Pública del Grupo de Epidemiología, parte del grupo que coordina esta red y que sueña con que construyamos juntos una red interdisciplinaria en torno a problemáticas que tienen que ver con las enfermedades crónicas en nuestra localidad y expandirnos al mundo con nuestras alianzas y conexiones internacionales. Es de verdad un enorme gusto esta mañana compartir con excelentes colegas, amigas, profesionales del campo de la comunicación. La comunicación hace parte integral y es fundamental para la salud pública. Saber comunicar, saber entregar ese mensaje, saber realmente llegar desde el bienestar, no desde quizá el dolor ni desde el miedo a nuestras comunidades es fundamental, es una tarea de todos y aquí tenemos unas personas súper comprometidas, magistrales y que están en este momento acompañándonos en todo este proceso. Bueno, en este espacio vamos a contar con 5 panelistas excepcionales, les voy a ir contando brevemente quiénes son. Mientras tanto, animamos para que por favor compartan esta información con sus colegas conocidos y puedan vincularse a este espacio académico tan importante. Bueno, les cuento antesitos de empezar que este es el segundo módulo que hemos llamado Experiencias de Comunicación en Salud, Estrategias, Prácticas, Reflexiones como referentes para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Recuerden que tuvimos un primer módulo a cargo de la Facultad de Enfermería como red interdisciplinaria. Ese primer módulo lo acompañó la Facultad de Enfermería, tuvimos a 2 ponentes excepcionales también, fue hace un mes. El próximo será en un mes y vamos a hablar de educación para la salud, así que por favor también estén atentos. Al final de todo este ciclo de formación, recuerden que vamos a tener una certificación de vida. Nuestro último módulo será sobre cáncer y enfermedades transmisibles, no transmisibles, perdón, y va a estar a cargo de la Facultad de Nutrición. Bueno, en este mañana nos acompañan Claudia Jaramillo, en su tema que es comunicación, salud pública y gestión del riesgo. Claudia Jaramillo es comunicadora social, periodista, especialista en gerencia comunicacional, organizacional, magíster en salud pública, comunicadora de comunicación de la Facultad Nacional de Salud Pública en el área de comunicaciones y es nuestra gran aliada desde la facultad encargada de una cantidad de procesos relacionados con la comunicación. También nos acompaña Sandra Jiménez en su tema Prácticas Comunitarias en Salud, Reflexiones desde la Comunicación. Sandra es comunicadora social, periodista, magíster en salud colectiva, profesional, en educación continua. También trabaja en la Facultad Nacional de Salud Pública en el Centro de Extensión. Gracias, Sandra, por acompañarnos, por estar al frente de todo este proceso. Vamos a hablar también con María del Pilar Montoya García y Alejandra Uribe Martínez. María del Pilar Montoya es comunicadora social, periodista, magíster en comunicación estratégica, coordinadora de prácticas de docencia de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y va a estar acompañada de Alejandra Uribe Martínez, una estudiante de pregrado en comunicaciones de nuestra universidad y nos va a contar una cantidad de experiencias desde la práctica, cómo realmente se articulan esas prácticas en comunicación a los ámbitos de la salud. También vamos a hablar con Maribel Cano. Maribel Cano nos va a contar un mundo acerca de experiencias de comunicación para la salud en enfermedades crónicas. Maribel Cano es comunicadora, magíster en educación y desarrollo, líder del componente de comunicación y educación para la salud del proyecto de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud del Programa de Salud de la Universidad de Antioquia, que es operado por la Facultad Nacional de Salud Pública. Bueno, entonces estamos listos para comenzar. Les damos nuevamente una cálida y muy afectuosa bienvenida. Esta pandemia
nos ha alejado físicamente, pero nos ha acercado desde el corazón, desde la comunicación, desde estos procesos virtuales que nos permiten llegar no solo en momentos sincrónicos, sino también asincrónico a diversas latitudes y saberes, así que nos encanta tenerlos esta mañana con nosotros. Vamos a comenzar entonces con Claudia, los voy a dejar con Claudia y su ponencia Comunicación, Salud Pública y Gestión del Riesgo. Muchísimas gracias a todos y todas y adelante Claudia, te escuchamos. Muchas gracias a la profesora Paula y a cada una de las personas que nos acompañan hoy en este seminario. Celebro mucho este espacio propuesto desde la Red de Enfermedades Crónicas que hoy nos convoca, porque precisamente se da un valor fundamental a la comunicación como eje posibilitador de relaciones humanas, públicas, sociales, que nos permite trascender en esas decisiones individuales y colectivas, tanto en las familias como en las comunidades, la sociedad en general, y más en un momento histórico como el que hoy estamos viviendo, no solo en Colombia, sino también en el mundo, y que ha cambiado el bienestar de nuestras comunidades y territorios, incluso la forma misma de ver la vida, de vivirla y de pensarla. En este sentido, podemos decir que la comunicación es un proceso potente que puede considerarse como estratégica, cuando se decide y construye para el logro de objetivos definidos, teniendo en cuenta en su planeación las dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales de su entorno, además del impacto que puede generarse en quien la recibe. Es por ello que debe plantearse como un elemento central para la toma de las decisiones. Esta debe cumplir además un papel fundamental como un espacio de cruce que atraviesa lo social, para lo cual se deben crear estrategias a partir de un diagnóstico de un problema abordado. Estas deben contemplar acciones, actividades, indicadores que estén articulados precisamente a esos objetivos del plan. Eso hablando de la comunicación estratégica, que es muy importante y fundamental para todos los actores y las instituciones desde los diferentes escenarios públicos y privados, no solo para el posicionamiento de los programas y los proyectos, sino también para la promoción de la salud, para la movilización, la participación social, que propenden por una comunicación para la salud pública en los diferentes territorios y escenarios posibles. Yo quiero desde mi experiencia y conocimiento, más que hablar de verdades o hechos, plantear algunas reflexiones y preguntas, no solo para los comunicadores, sino también para los profesionales, personal de la salud y para aquellos líderes sociales y políticos en torno al papel que debe cumplir la comunicación en esa construcción de sociedades que tienen además unos sujetos con capacidades para tomar decisiones y para decidir incluso sobre su propia vida, su comportamiento y los cuidados que deben tener con quienes les rodean, especialmente en situaciones tan complejas como las que hoy nos enfrentan con el tema de la COVID-19, que incluso complejizan otras patologías como son las enfermedades crónicas, debido también al temor que representa para algunas personas acercarse a los hospitales y centros de salud a recibir su oportuno tratamiento. Hay una cosa interesante y es que no debemos desconocer que la comunicación se plantea entonces desde diferentes enfoques y hoy especialmente me voy a referir a tres: a la comunicación organizacional, a la comunicación para la salud y a la comunicación para el cambio social. Recordemos que la comunicación organizacional como tal comprende un conjunto de técnicas y actividades para facilitar ese flujo de mensajes que se dan entre los miembros de las organizaciones y entre las organizaciones y los medios, para influir en las opiniones, en las conductas de los públicos internos y externos, y esa comprende incluso acciones estratégicas como la comunicación interna, la comunicación externa, las relaciones públicas, la comunicación política y el mercadeo. Por su parte, la comunicación para la salud representa más un enfoque de cómo la ciencia de las comunicaciones adquiere una relevancia social aportando a otras áreas del quehacer humano para mejorar el bienestar de la población. Esta incluye la comunicación para el cambio de comportamiento y está enfocada en desarrollar intervenciones y comunicaciones que promuevan conductas sanas y eviten y modifiquen actitudes no saludables. Comprende pues además algunas acciones estratégicas como información de hábitos saludables, promoción de la salud, educación, movilización social y persuasión. Ya hablando por último, pero no menos importante, de la comunicación para el cambio social, en la que la participación comunitaria es uno de los cimientos principales que promueve el empoderamiento de las comunidades durante el desarrollo e implementación de la prevención de enfermedades. Asimismo, se reconoce como un proceso de diálogo y debate basado en la tolerancia, el respeto, la justicia social, y aquí especialmente resaltamos que el proceso de la comunicación es más importante
como tal que los productos. Podemos mencionar como algunas de las acciones estratégicas lo que tiene relación con el periodismo cívico, la participación social, la animación cultural, la incidencia en políticas públicas y defensa de los medios, como una forma de influenciar a los tomadores de decisiones a través de los medios de comunicación. Bueno, teniendo en cuenta entonces que la comunicación puede trabajarse de diferentes enfoques y cuál es su implementación de acuerdo a los objetivos que se tengan, es que es importante planificarla, gestionarla y sobre todo evaluarla para saber el impacto que ha tenido. Por ello, trabajar la comunicación de manera estratégica nos implica, tal como lo plantea Sandra Mazzoni a través de su modelo de comunicación, desde los nuevos paradigmas que vayan más allá de la información y la comunicación entre los actores. ¿Hacia dónde? Hacia una transformación de un espacio social. Y vale la pena mencionar que toda estrategia de comunicación tiene que abarcar la mayor cantidad de aspectos posibles del problema para lograr una mayor conectividad entre sí, entre ellos los aspectos técnicos, los aspectos económicos, los aspectos socioculturales y también político-administrativos. Bueno, una vez mencionados estos aspectos generales de la comunicación y partiendo de la propia experiencia, me referiré como tal y de manera breve a la comunicación de riesgo y a la importancia que esta cobra frente al escenario de la salud pública. Bueno, no sé, algo pasa en mi pantalla que estoy viendo, no sé, por favor vamos a la diapositiva de la salud pública. Sí, gracias ahí. Bueno, hablando de la salud pública, vamos a referirnos a partir de un concepto pues como muy general. Hay muchísimas miradas, hay muchísimos enfoques. Haré relación como a esta definición que nos plantea el profesor Gabriel Otálvaro a partir de su reflexión frente al Día del Salubrista, que menciona que la salud pública se refiere a las condiciones de salud de la población como el campo del saber y hacer profesional de carácter multi e interdisciplinar, cuyo objeto es el estudio de la salud colectiva, de las formas de comprenderla y abordarla, en aras de procurar su mantenimiento, pero también como la respuesta social organizada a partir de la cual una sociedad enfrenta sus problemas sanitarios y socioepidemiológicos. Teniendo en cuenta como este planteamiento relacionado con la salud pública, en la que, bueno, finalmente hablamos de que la salud pública constituye un marco de acción en el que se articulan un conjunto de saberes y de prácticas especializadas que se dan en estrecha relación con las políticas sociales y económicas de los estados modernos. Pasemos, por favor. Aquí entonces me voy a referir a lo que tiene que ver con la comunicación del riesgo como tal. Quiero que nos planteemos cada una de las personas que estamos en este espacio y es cuál es mi papel en la comunicación del riesgo en contextos de emergencia social y sanitaria. Llámese COVID-19, otro tipo de enfermedades crónicas, otro tipo de circunstancias adversas como la que podemos estar viviendo hoy. ¿Cuál es mi papel? No solo para los comunicadores y periodistas, no solo para el personal de la salud, sino para cada una de las personas que lideran desde diferentes escenarios el tema de la salud pública. Adelante, por favor. Quiero partir desde la comunicación como derecho humano. La UNESCO ha dado particular énfasis al derecho de la educación en y para los derechos humanos, la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión, la participación en la vida cultural y la protección de la diversidad cultural y la realización de derecho a disfrutar los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Entonces, lo primero es partir de que la comunicación es un derecho humano fundamental. Adelante, por favor. Hay un tema importante también a tener en cuenta y son las nuevas tecnologías en este proceso de la comunicación, en la que dice que para garantizar el uso democrático y generar estrategias que permitan el libre ejercicio del derecho a la comunicación, es precisa la existencia de espacios tecnológicos accesibles. Pues en teoría cualquier persona puede utilizar los espacios creados por las TICs. Sin embargo, en el acceso a la tecnología se replican las diferencias y brechas socioeconómicas y sociales que existen entre las diferentes comunidades, países y regiones, porque desafortunadamente no todas las personas tienen el acceso ni la forma pues como para tener la posibilidad de tener equipos y de tener conexión a internet en cualquier lugar. Adelante, Fabián. Bueno, ¿qué es el riesgo? El riesgo, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. La comunicación del riesgo abarca todas las cuestiones básicas de la comunicación para la salud. En los momentos de crisis se instan a los líderes a que den una respuesta rápida, sentida y confiable. El público quiere saber qué se conoce, qué se está haciendo al respecto y lo que ellos pueden o deben hacer. Adelante.
Hay una diferencia entre el riesgo real y el riesgo percibido, ¿cierto? ¿Es lo mismo? No, es diferente. Como dice Sandman, los riesgos que matan a las personas y los que las alarman son diferentes. Eso lo debemos tener claro. Y la gente únicamente responde a los riesgos que percibe. Adelante. Bueno, si hacemos una comunicación del riesgo para evitar llegar a la crisis, y si esta llega, debemos estar preparados para actuar. Se enfoca entonces en los afectados o interesados y promueve decisiones fundamentales. Aquí debemos tener en cuenta, como lo mencionaba al principio, que la comunicación debe ser estratégica y que para diseñarla debemos partir de un plan o una estrategia. Hay que identificar el riesgo, hay que tener un equipo dinamizador que pueda trabajar en ello, tener unos canales, contar con unos canales y medios de comunicación, identificar los actores clave, tener una buena coordinación interinstitucional, porque no trabajamos solos, trabajamos en red y de la mano de otras instituciones que nos ayudan a gestionar el riesgo, capacitación a los voceros, fundamental, y una relación muy cercana con los medios de comunicación. Adelante. También es necesario tener algunas pautas para evitar daños y riesgos mayores, hacer uso de las nuevas tecnologías y de los canales tradicionales, porque sabemos que no todas las personas tienen acceso a la tecnología, y más en momentos como los que hoy vivimos de pandemia, pues digamos, las personas que no tienen acceso a un computador e internet, tenemos que buscar otra forma de llevarle la información y de comunicarnos con ello. Es importante tener líneas y manejar líneas de atención las 24 horas para esta gestión del riesgo, tener correos de atención, páginas web actualizadas, explicar de manera permanente lo que está ocurriendo, comprender el sufrimiento de la gente, ¿cierto? No porque no nos esté pasando en el momento directamente, no entender el sufrimiento que sí tiene el otro, informar lo que se está haciendo cada momento para reparar esos daños, tener historias de héroes. Es fundamental contarle a la gente no solo lo malo que está pasando, sino también cómo la gente se recupera, cómo también a través de las experiencias también aportan, digamos, a que las cosas estén medianamente en mejoría, y hablar todo el tiempo de las lecciones aprendidas. Adelante. ¿Por qué es importante la comunicación del riesgo? Porque las personas tienen derecho a saber cómo se protegen, cómo protegen su salud, teniendo la responsabilidad de tomar decisiones informadas para protegerse a sí mismas, a sus seres queridos y a quienes les rodean. ¿Qué permite la comunicación del riesgo? Permite salvar vidas, permite reducir la propagación de enfermedades y permite preservar la estabilidad social, económica y política de cara a las emergencias. Adelante. Es importante que no estemos circulando información ni a través de WhatsApp, ni a través de redes sociales, ni a través de correos, de fuentes que no sean oficiales, de fuentes que no sean reconocidas. Aquí tengo unas, digamos, teniendo en cuenta algunas que hemos trabajado en experiencias de la Facultad Nacional de Salud Pública y en el contexto colombiano y en el contexto de Antioquia y en el contexto de Medellín. Ya cada quien desde su lugar, digamos, se referirá a las fuentes oficiales en donde se encuentra. Entonces tenemos la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia, la Secretaría de Salud de Medellín y la Universidad de Antioquia, que en ese tema de la pandemia pues ha venido trabajando fuertemente con un repositorio que tiene información disponible todo el tiempo. Adelante. ¿Cuáles son algunas de las acciones comunicacionales con medios masivos y la comunidad como tal? Lo que les decía ahorita, tener portales actualizados y oficiales donde la gente pueda, digamos, consultar, tener redes sociales activas, porque sabemos que hay mucha población, especialmente la población joven, se comunica a través de estas redes sociales, medios de comunicación masivos, también los alternativos y comunitarios, porque como les mencionaba ahorita, no todas las personas tienen acceso a todos los medios de manera continua y permanente. También hay otras formas como los eventos y actividades, que incluso hoy pues los eventos debido al tema de la pandemia son virtuales. El tema del perifoneo, que aunque sabemos que es una práctica que se usó y se ha venido usando hace muchísimos años, es una práctica que incluso hoy todavía vemos vigente en nuestra ciudad y en nuestro país. Perifoneo en carros, perifoneo en moto, perifoneo en bicicleta, y hablando del tema de la ruralidad, perifoneo a pie. Incluso hemos visto también perifoneo desde el helicóptero, como lo vemos aquí en Medellín de manera constante. También hacer videos y audios educativos para WhatsApp desde las fuentes oficiales que podamos replicar. Programas radiales con emisoras, bueno, y especialmente comunitarias,
ubicarnos y situarnos dentro del contexto, dentro de la cultura de cada zona, de cada municipio, de cada localidad, porque digamos las culturas son diferentes, y con cada uno de los públicos identificar, con la población de la niñez cómo, con la población joven cómo, con la población adulta cómo, con los adultos mayores cómo, ¿cierto? Hay que identificar esas poblaciones, caracterizarlas y de acuerdo a ellas definir qué tipo de medios, canales y espacios son más pertinentes. También hay otras herramientas desde la pedagogía y la comunicación, como son los cuentos infantiles, contenido pedagógico en diferentes líneas, de salud mental, de higiene, de prevención, y pues digamos aún todavía estamos utilizando afiches Jorge, que es un asunto muy básico, pero que todavía permite esa comunicación entre los actores. Adelante. Es necesario también que tengamos como esa caja de herramientas para la comunicación del riesgo que se debe diseñar, como lo mencionaba hace un momento, de acuerdo a esas características y necesidades de los actores, tener unos mensajes elaborados, un protocolo para el manejo de medios y los voceros, unas historias y crónicas, spots publicitarios que narren historias, microprogramas radiales, afiches y carteles, testimonios de personal de la salud, de estudiantes, de profesores, en este caso, digamos, hablando de la Facultad de Salud Pública, pero también de los actores institucionales, del personal de la salud, de los líderes comunitarios, ¿cierto? Y mensajes de ánimos de expertos, hablando de la resiliencia, como les decía ahorita, no quedarnos solo en el problema, sino también estar de manera permanente dando testimonios y contando de lo bueno que ya ha pasado a partir de esas dificultades adelante. Bueno, como les decía, la formación de voceros es clave, es fundamental, no todo el mundo debe salir en los medios a decir cosas, debemos tener gente cualificada de lo técnico, gente, digamos, que sea esa representación institucional, definirlo, centralizar la información en un puesto de mando unificado que también se debe tener un directorio de contactos y de mensajes oficiales, utilizar mensajes de texto, podcasts, videos cortos en los medios que solo pueden, digamos, tener estrategias digitales en la contingencia. Esos voceros sí deben hablar siempre de mensajes positivos, de prevención, de autocuidado, admitir sus errores y responsabilidades cuando también cometan esos errores, ser muy empáticos, sabemos que pues hablarle a la gente, digamos, como poniéndose en sus zapatos, decirles en las circunstancias, sabemos que estamos preocupados, compartimos el dolor de las familias, agradecemos en nombre de todos, estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida, siempre mantener la calma y la cordura. Bueno, estas son como algunas de las referencias. Cosas hay muchas por hablar, por contar, pero bueno, creo que este espacio es corto, simplemente eso es como un abrebocas. Y bueno, nuevamente le agradezco a cada uno de ustedes por estar en este escenario y le doy paso a Sandra para que empiece su exposición. Muchas gracias, feliz día. Entonces, muchísimas gracias, bueno, a la red de Crónicas. Sé que es un esfuerzo de varias facultades y de muchos profes y estudiantes y compañeros que están pues como en este ejercicio. Este segundo seminario pues fue un reto, yo creo que para todas las que estamos aquí sentadas. Todas tenemos una experiencia en acercamiento a la comunicación y salud desde diferentes enfoques, entonces yo les quiero presentar y agradecer que nos permitan permitir contar la experiencia, ¿cierto? Hacer una reflexión desde las prácticas y no siempre desde esos ejercicios a veces muy académicos o muy desde la investigación. Este ejercicio lo he denominado prácticas comunitarias en salud, reflexiones desde la comunicación, a partir de la experiencia de ser docente en la Facultad de Medicina con los estudiantes del sexto semestre. Y bueno, voy a estar leyendo algunos apartados y contándoles pues como la experiencia. Entonces les quiero leer este testimonio que también parte un poco del trabajo de investigación que hice en la maestría. Una cosa es que a uno en clase le digan que un niño se evalúa de X o Y manera, y otra es tener un niño llorando, cansado, con ganas de jugar al frente. Una cosa es que a uno le digan qué es lo que uno debe comer diariamente, y otra cosa es encontrarse con familias que solo comen una vez al día, que no comen bien, que son muchos y no hay comida para tantos. La teoría es muy bonita y en la práctica no es tan práctico, así suena redundante. Pues no es fácil modificar estilos de vida, no es tan fácil llegarle a la gente, no es tan fácil evaluar, no es tan fácil demandar a un abusador cuando toda una familia depende de él, ¿cierto? Este es un testimonio de uno de los estudiantes en 2012 y yo creo pues que la realidad no ha cambiado mucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede en las prácticas comunitarias de los estudiantes? Yo quiero poner aquí una primera discusión.
y es que cuando salimos a los escenarios de práctica son escenarios en tensión, ¿cierto? Y ese escenario en tensión pues son unas realidades muy diferentes que los estudiantes viven y las realidades que ellos encuentran. Entonces hay una primera confrontación, una primera, como un aterrizaje a unas realidades que ellos, en las cuales nos han acercado. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque los chicos, pues muchas veces, y en ese ejercicio de la teoría y la práctica, pues están en el aula, ¿cierto? En la formación que nos ha permitido estar desde el aula, y cuando ellos salen, pues van a confrontar o tanto la teoría, o tanto sus propias vidas, o tanto su experiencia. Entonces, en ese sentido, quiero plantear 3 categorías, o 3 conceptos, 3 escenarios que se ponen en tensión, o que se ponen pues como en juego en este escenario de formación de personal de salud. El primero son las prácticas, ¿cierto? Las prácticas, hay unas discusiones muy clásicas que nos han llevado a entender la práctica como un asunto de teoría práctica o aplicación de la teoría en la práctica, pero aquí lo quiero presentar desde un proceso de transformación de una realidad en otra realidad, en la cual intervienen unos sujetos, ¿cierto? Unos sujetos y unos actores, pues que tienen unos poderes de decisión y unos intereses que finalmente van a transformar esa realidad. Ahí paso entonces a qué sería o cómo nos acercamos a las prácticas comunitarias. Y unas profes de Bogotá nos hablan que son escenarios que surgen como producto de situaciones coyunturales, ¿cierto? Que dan lugar a un vínculo social en torno a los intereses y necesidades, y donde hay unas condiciones sociopolíticas, culturales, económicas, pero que también están apostando a transformaciones sociales. Entonces, un poco cuando hablamos de las prácticas, pues finalmente la práctica nos lleva a una acción, y esa acción es para hacer una transformación. El escenario de la comunidad, de lo comunitario, también lo hemos entendido muchas veces, y hay un ejercicio desde comunicación que habla de lo común, de lo que tenemos en intereses comunes, pero aquí, y hablando de ese escenario de tensión, de esa realidad, siempre como en contradicción, pues retomo a la profesora María Amelia Galeano, que nos dice que las comunidades no siempre tienen que leerse desde lo homogéneo, sino desde esa diversidad, esos conflictos, inequidades o esos intereses muchas veces particulares que nos encontramos en las comunidades, y que en cuanto a esa población se encuentra ubicada en un territorio, pues se compone de esas diversidades y de esas fuerzas sociales donde nos vamos a encontrar esos intereses contradictorios, que muchas veces o a veces, ¿cierto? Es difícil que trabajen por objetivos comunes, pues ya la gente, las personas que han trabajado en territorio saben que a veces es difícil concertar ciertos asuntos. Y el concepto del referente de salud, pues es importante también mencionarlo, porque los chicos, o bueno, cuando uno trabaja en estos semestres que se acercan a los escenarios de promoción de la salud, pues hay un concepto que también es clásico, que es muy de recitar, o la definición de la OMS, o bueno, como esas definiciones muy académicas, pero hago pues una referencia a la profesora Laurel, donde nos habla que ese proceso de salud y enfermedad, pues finalmente es una expresión de los procesos sociales, de colectividades, ¿cierto? Más que de asuntos individuales, pues nos están hablando de unas características sociales y biológicas que van a determinar finalmente esas condiciones de salud de esos grupos, ¿cierto? Que van a diferenciarlos de un grupo y otro. Entonces, en este escenario, que podemos ver como un asunto diverso, es donde ocurren ejercicios de comunicación, ejercicios de salud y ejercicios de formación de los estudiantes. A partir de ese escenario de tensión, pues se genera una primera resistencia, que le he denominado así, es como poner en la práctica de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. ¿Por qué se vuelve una resistencia? ¿Por qué lo identificaban en la experiencia como una resistencia? Porque los estudiantes, y tal vez eso se traspole a otro tipo de estudiante del área de la salud y a los estudiantes que hemos tenido en comunicaciones, pues nosotros llegamos a las comunidades con unos conceptos claros, con unas herramientas, con un acompañamiento del equipo docente, hay una teoría que nos ayuda a soportar. Sin embargo, cuando llegamos a hacer esos ejercicios de lecturas de salud, cuando no hay enfermedad, ¿cierto? Cuando el estudiante encuentra que esa familia no tiene unas dificultades, unas condiciones que la encasillen o que la clasifiquen en asuntos de enfermedad, o cuando ese problema que encuentra sobrepasa su nivel de formación, pues surge esa pregunta, ¿cierto? Profe, ¿qué hago? O sea, no están enfermos, ¿qué hago?
Entonces, esa resistencia, lo que en el pregrado pues, se ha llamado como lo social, que además lo diferencian de la salud, lo diferencian de, no lo diferencian, lo separan, ¿cierto? Como de lo biológico, lo social, lo político, entonces lo social. Entonces, la resistencia frente a lo social es cómo resuelvo algo que no es técnico, cómo resuelvo algo que no he visto, cómo resuelvo algo que, como el primer testimonio. En esa familia hay violencia intrafamiliar, pero también hay sospecha de abuso, pero también hay un asunto estructural que no hay empleo, pero la mamá entonces tiene un trabajo o está en una condición de prostitución, pero el papá entonces está en la cárcel, ¿cierto? Esas dificultades que tienen los estudiantes o a lo que se enfrentan, pues los desborda un poco como en esa práctica. Y la reflexión de pensar eso es, o también cuando hacemos ejercicios de dinámica familiar con los estudiantes, encontramos dentro de esas clasificaciones que las familias son funcionales. Cuando un estudiante encuentra que la familia pues no tiene unas condiciones difíciles, dicen, profesor, están bien, ¿qué tengo que hacer? O yo qué voy a hacer ahí, ¿cierto? Los estudiantes no potencian o no ven esa posibilidad de potenciar esas condiciones buenas y adecuadas que tiene la familia en ese momento. Entonces, frente a este escenario, frente a esas condiciones que el estudiante presenta, pues identifico yo como una primera resistencia. Entonces, ¿cómo vamos a seguir enseñando la promoción de la salud cuando no la vemos de cierta manera integrada o amplia? Bueno, cuando se presenta esa resistencia o esas dificultades, a veces que el estudiante se limita frente a ese ejercicio, pues nos lleva a entender un asunto de competencias básicas que todos deberíamos tener, ¿cierto? Como chuleadas desde el bachillerato o antes, pero antes de eso les quiero leer otro testimonio. Y dice, anteriormente me había surgido la duda si ella estaba embarazada o si estaba con unos kilos de más. Eso le dice un estudiante frente a una mujer que hace parte pues, de la familia asignada para hacerle visita domiciliaria. Sin embargo, no le di mucha importancia hasta que una compañera me preguntó cómo seguía mi madre gestante. Claramente yo quedé impresionada por la aseveración que ella estaba haciendo, porque ella solo la había visto una vez. Luego entonces la chica se encuentra con esta madre y le surge pues como este momento de reflexión. Por un momento quedé muda porque no sabía si preguntar por un posible embarazo. No obstante, era una respuesta que necesitaba obtener para entender la situación actual de la familia. Así que me lancé y le hice la pregunta directamente. ¿Cierto? Entonces ya la madre pues le hace como unas observaciones y le dice, me respondió que sí, y que ya tenía 7 meses. Entonces el estudiante dice, quedé en shock, ¿cómo puede pasar por alto un detalle tan evidente? ¿Cierto? Este es un ejercicio que hizo un profesor del equipo de comunicaciones del sexto, en una bitácora donde los estudiantes al final hicieron su reflexión de cuál había sido su experiencia más significativa, y ella pues nos cuenta eso. ¿Por qué es importante? Porque lo traigo a colación, ¿cierto? Porque es qué capacidades tienen nuestros estudiantes y qué habilidades de hacer esas lecturas de los contextos, de las familias, de las personas, de sus pacientes, ¿cierto? Y ahí entonces vuelvo como al tema y es cuáles son esas competencias básicas, ¿cierto? Que es lo que les mencionamos mucho en comunicación. Hablar, escuchar, leer, escribir. Eso es lo básico para poder ser, hacer, saber y comunicar, ¿cierto? Entonces, un estudiante que no tenga muchas habilidades para hablar en público, un estudiante que no tenga una escucha activa, un estudiante que no sepa leer un contexto como el que nos presenta este testimonio, un estudiante que no pueda poner en el papel o en un contenido un resumen, en un argumento, pues entonces, luego, ¿qué tipo de profesional, ¿cierto? Tendríamos que estar reforzando cuando esas competencias básicas de comunicación pues no las tenemos resueltas en este ejercicio. Aquí paso entonces al tema de habilidades interpersonales y sociales, que yo creo que es uno de los componentes más importantes que se deben reforzar y tocar como en el tema de comunicación. Y yo aquí pues hago referencia a las notas de un profesor que nos ha acompañado mucho tiempo en medicina, en pediatría, que es el profesor Nicolás Torres, que ha sido uno de los médicos que se ha acercado muchísimo al tema de la comunicación, que ha tenido un grupo con madres, ¿cierto? En las UCI, que trabajan con los niños en el Hospital Pablo Tobón, y que hace estos ejercicios. Entonces él nos dice, ¿qué se espera del médico? Pues no tengo las referencias, pero un poco pues como esas notas en el momento en que él nos exponía. Entonces, ¿qué se espera del médico o del profesional de salud en su momento? Pues que sea una persona que sepa escuchar,
que sepa explicar y que además tenga un sentido de ayuda. Y eso a su vez, pues, ¿qué está buscando? Que sea un profesional filántropo, ¿cierto? Que tenga esa empatía y que pueda ponerse en el lugar del otro, que tenga el conocimiento, ¿cierto? Nadie está diciendo que deben ser médicos generales o profesionales sin una especialidad, eso se requiere y se necesita, y que también tenga una capacidad de ser educador. Yo creo que eso aplicaría pues como para muchas de las profesiones. Y para estos escenarios en este momento de crisis, ¿cierto? O sea, ¿cómo trasladamos esto a los escenarios de crisis y que en este momento estamos viviendo? Entonces estamos hablando de unas habilidades intrapersonales que es el manejo de emociones y unas habilidades interpersonales o habilidades sociales que es esa interacción y ese saber comunicar lo que necesitamos. En ese mismo ejercicio, pues él nos presenta como este cuadro, este círculo que ustedes pueden observar, y es desde la salud pública, pues necesitamos profesionales con un pensamiento crítico, un pensamiento político, una actitud ética. Desde el manejo de la información, pues que tengan un fundamento científico, ¿cierto? Que tengan evidencia, que puedan acercarse pues como a asuntos más certeros, más organizados, que no sean populismos pues como en salud, y que frente a las habilidades comunicativas o frente a esa manera de ser y de comunicar, pues tengan unas actitudes y valores profesionales. Entonces, eso un poco enmarca lo que quisiéramos, ¿cierto? Lo que hemos estado trabajando en esa relación comunicación y salud desde la formación en las prácticas. Aquí entonces comparto un poco lo que nos han hablado de las habilidades para la vida. Eso es un resumen, pues un cuadro en el que no me voy a detener, que la OMS planteó desde 1994 como esas habilidades que permiten lidiar eficazmente con las demandas y retos de la vida cotidiana. Y aquí es muy importante hacer énfasis en eso porque pues obviamente si bien nuestros estudiantes o los profesionales están en escenarios clínicos o académicos, pues finalmente lo que se traslada ya son asuntos de la vida cotidiana, ¿cierto? Que como dice el doctor, pues la salud sucede en la calle, ¿cierto? En la vida todos los días está la salud representando cómo vivimos. Entonces, en esta agrupación, en estos dos ejercicios que nos proponen acá, entonces tenemos habilidades como toma de decisiones, solución de problemas, pensamiento creativo, relaciones interpersonales, empatía, manejo de emociones, y otras más que muchas veces son débiles, ¿cierto? Son débiles en la formación. Les quiero leer entonces otro texto y dice: tener la oportunidad de experimentar la historia de vida de estos niños y de estas familias no solo marca una pausa, un respiro de los corredores impasibles de un hospital o de la propia facultad, sino que también te permite aprender habilidades y obtener herramientas para la vida. Te permite recordar que en el mundo existen realidades que van más allá de un pijama, un fonendoscopio y un paciente. Que existen contextos, matices, relaciones, espacios que valen la pena experimentar, tanto como el sueño de convertirse en un médico, ¿cierto? Y aquí el sueño de convertirse en un médico, pues es un contraste porque los chicos, cuando uno les pregunta por qué estudiar medicina, retoman ese sentido de la vocación, ¿cierto? Del espíritu de querer ser médicos, de querer ayudar a la gente. Y en algunos momentos, ¿cierto? No siempre, en algunos momentos esa vocación parece que se dispersa, que se dilata, que se nos pierde el horizonte de por qué estamos estudiando medicina. O cualquiera de las áreas, pues, o de cualquier profesión finalmente. O sea, ¿cuál es el sentido final de esa responsabilidad social que tenemos como profesionales? Y retomando pues como las notas de la diapositiva anterior, entonces estamos formando profesionales de salud ¿en qué? ¿Cierto? Como en 3 áreas que son muy importantes. Desde la técnica, que tengan información, que tengan la capacidad de alfabetizar. Yo creo que en este momento se ha evidenciado mucho más esa necesidad de alfabetización en los temas que han sido básicos, en los temas que han sido tradicionales, clásicos como lavado de manos, en las tecnologías y obviamente en la especialización. Entonces ahí tenemos que tener unos profesionales muy bien formados como en ese frente, pero también necesitamos unos profesionales, unos estudiantes formados como educadores. Sabemos que ese papel pues también lo tienen los que específicamente son formados para eso, porque finalmente estamos en un escenario de interacción y pues siempre nuestras acciones van a permitir, ¿cierto?, que el otro tenga una comprensión
y que además pues tenga unas prácticas diferentes. Y aquí un poco el tema de los estilos de vida, de los hábitos, o de la adquisición, pues, o del cambio de comportamiento. Pero finalmente en la práctica, ¿qué es lo que se debe reforzar? ¿Qué es lo que debe cambiar? ¿Cuáles son las acciones que se deben transformar en las prácticas de esos grupos y de estas personas? Y por último, pues un profesional comunicador, ¿cierto? No en el sentido de una profesión, pero sí en ese sentido de poder darse a entender, explicar, ponerse en el lugar del otro, que es un poco como esa línea de formación que estaríamos esperando y pensando para nuestros estudiantes. ¿Cuál es entonces esa relación de comunicación y salud en la formación de los estudiantes? Pues desde la reflexión, yo encuentro como esos 4 momentos, y es que cualquier tipo de relación que tengamos en cualquier tipo de escenario, pues siempre van a estar mediadas por la interacción, ¿cierto? Y siempre les decimos a los estudiantes, esos 15 minutos, esos 20 minutos que usted tiene en el encuentro con el otro, que sea un encuentro significativo, ¿cierto? Que sea un encuentro donde esa familia, esa mamá, ese niño, ese adolescente, ese adulto mayor, pues se lleve una muy buena experiencia, que usted le haga vivir y que usted también viva una muy buena experiencia con ese ejercicio de salud y ese ejercicio comunicativo que está realizando. También reconocer que ese otro tiene una experiencia, ¿cierto? Tiene una historia, que los estudiantes y nosotros aprendamos a escuchar esas narrativas, ¿cierto? Que podamos entender que la enfermedad no llegó caminando sola, ¿cierto? Que ese otro que viene pues va a tener un contexto y que hay que aprender a leer rápidamente ese contexto en ese encuentro. Que también hay un ejercicio de interpretación y de acción. Esto se refiere a que todo el tiempo estamos produciendo contenido, ¿cierto? Un poco lo que decía la profe Paula ahorita, cómo producimos y cómo entregamos unos mensajes, pero ahorita pues como la tendencia es el asunto de crear contenidos, esos contenidos por dónde están saliendo, un poco como toda esa ruta que Claudia nos acaba de mencionar, y desde lo que yo hago, ¿qué estoy reeditando, cierto? O sea, yo como profesional, ¿qué estoy reeditando? ¿Qué le estoy diciendo a las demás personas y a partir de qué fuentes? Porque si bien el ciudadano, el usuario, el paciente me puede llegar sobreinformado, ¿yo qué voy a permitir validar en ese proceso de encuentro? Y por último, en esa relación, pues ese sujeto, como decíamos al inicio, o sea, hay unas condiciones sociales que se unen a esas condiciones de salud y de vida, entonces ese sujeto pues finalmente está en comunidad, es decir, la salud es un asunto colectivo, no es un hecho aislado, es un asunto transformador, no le sucede a un sujeto, y creo pues que esta pandemia es un muy buen ejemplo y una muy buena reflexión que dará cuenta de otros ejercicios de formación pues más adelante, y es que nos aislaron a cada una de las casas, pero finalmente es un asunto de grupo, de familia, de sociedad. Bueno, ya casi para finalizar, entonces tengo una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el profesional que quisiéramos encontrar afuera en la sociedad? Tal vez también la pregunta es después de una pandemia. ¿Y a qué tipo de profesional me refiero? Pues a esa persona, ¿cierto? A ese profesional o colega y a ese ciudadano. Muchas veces creemos que estamos formando simplemente profesionales. Pues uno quisiera encontrarse a su estudiante de medicina siendo muy buen médico, y uno decir desde que es estudiante, quiero que cuando sea profesional, pues quiero ir a consulta con él. Cuando una vez dice, ni siquiera quisiera que me apareciera en la lista de médicos en la EPS, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de personas quisiéramos encontrar afuera? Entonces, ¿qué tipo de personas tenemos que formar desde ya? Aquí les quiero entonces mencionar otras dos reflexiones a modo de conclusión, y es: ser estudiante de medicina de la universidad pública reafirma que su acción en la vida pública, es decir, en las prácticas comunitarias, es un hacer para transformar. Entonces esto nos lleva nuevamente a qué es la práctica. No es una práctica instrumental ni de aplicación técnica. En ese escenario se ponen en juego las experiencias vividas con historia de todos los actores de ese encuentro. Y no se espera menos, sino que los estudiantes y las comunidades sean otros después de verse y escucharse en lo público. Finalmente estamos en escenarios públicos todo el tiempo, porque es lo que nos permite ver y encontrarnos en el afuera. Y hay un asunto que es muy importante. Es en las prácticas no se forma una imagen cualquiera del médico, es una imagen social y pública.
¿cierto? Frente a ese asunto de la identidad de la profesión. Entonces nos dicen estos autores, para cualquier profesión, los valores y principios éticos son los aspectos más frecuentemente referidos y estudiados de la ideología profesional. En la profesión médica destacan la vocación y la entrega a los demás. Entonces volvemos a ese asunto de por qué quiero ser médico, ¿cierto? La vocación y satisfacción personal son dos valores que ratifican el sentido de ser médico, pues el médico es en la medida que el otro también cree que lo es. Entonces aquí muchas veces los estudiantes dicen, profe, es que no, las personas ya no me ven, las personas no me ven como estudiante, me ven como médico. Esos son los referentes que estamos construyendo en esas interacciones. Entonces, ¿cuál es la legitimidad, cuál es la confianza que le estoy dando en el otro para que en ese momento significativo de encuentro, pues realmente me crea, ¿cierto? Me crea, yo pueda generar una transformación en ese encuentro y pues esas prácticas sean diferentes. Eso es lo que les quería compartir. Ese es un equipo interdisciplinario que hace este ejercicio, que también creo que es un llamado al ejercicio de la comunicación y salud, pensar equipos interdisciplinarios, pensar una enseñanza interdisciplinaria, ¿cierto? No cada uno pues como en su hacer, sino como en esos ejercicios que se complementan. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por esta muy interesante exposición. Ahorita vamos a tener oportunidad de conversar un poco más al respecto. Por favor, quienes estén atendiendo, si tienen preguntas, comentarios, pueden irlos haciendo. Puede ser vía chat para que ahorita los recojamos y podamos de pronto en algunos minutos que nos queden finales hacer algunas reflexiones colectivas. Invitamos entonces ahora a Pilar Montoya a que nos cuente un poco acerca de las prácticas en salud y en su Facultad de Comunicaciones. Muchas gracias, profesora Pilar, la escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Perfecto. De la red. Alejandra, esta es una exposición que hacemos conjuntamente la estudiante Alejandra Uribe y quien les habla, María del Pilar Montoya García, señora de prácticas de la Facultad de Comunicaciones y docente en el pregrado en comunicaciones de la misma facultad. Básicamente quiero, antes de que es interesante que tuve en el sector salud, las reflexiones y aprendizajes que estamos muy seguras pueden hacer aportes bien importantes para todas las estrategias de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, experiencias que se han tenido en el sector privado, en el sector público también, y en proyectos de intervención social, desde la comunicación desde adentro, de estar ahí experimentando, haciendo y viviendo las estrategias de comunicación o las acciones de comunicación muchas veces, inclusive sin mucho soporte estratégico, pero nace esa reflexión de cuáles son los elementos en común, cuáles son los factores de vital importancia en toda la gestión de comunicaciones, y parte también de una mirada holística, de una mirada integrada de la comunicación, no fragmentada, parte de entender la comunicación como un elemento estratégico fundamental de cualquier acción, en este caso en el sector salud, y obviamente reconociendo todos los factores diferenciales que existen en los diferentes contextos y en las organizaciones y los públicos con los que se establece una interrelación. Yo les pido, para empezar, que ustedes piensen en una experiencia, solamente en una o en las que quieran, que hayan tenido en algún proyecto de intervención en salud, en el sector salud, o si no han trabajado en el sector salud, en cualquier trabajo que hayan tenido o actividad. Y por un momento traigan a su mente alguna situación en la que consideren que la comunicación pudo haber sido mejor, o sea, donde existió un problema de comunicación y que esa comunicación pudo ser mejor con los pacientes o con sus usuarios, comunidades, entidades aliadas, compañeros de trabajo, inclusive con la misma institución de la cual dependía el área, cualquiera que sea el nombre, el área o componente
donde ustedes se desempeñaron. Piensen en esa situación de comunicación con ustedes, desde ustedes o para ustedes. Y visualicen si esa situación pudo haber sido mejor si se hubiera manejado una estrategia de comunicación pensada, planificada, ejecutada de acuerdo con las necesidades de ustedes y de los públicos. Una comunicación en doble vía, no solo basada en la transmisión vertical de la información. Esta es la conferencia o la ponencia, la corta intervención que tenemos la estudiante Alejandra y yo el día de hoy. Es llamar la atención sobre unos aspectos fundamentales que tenemos en cualquier gestión de la comunicación. En este caso, con relación al sector salud y específicamente las enfermedades crónicas. Alejandra, si pasas por favor a la siguiente diapositiva. Cortamente les contextualizo, las prácticas académicas son una materia que se matricula común y corriente, como cualquier otra en nuestra facultad, que tiene unas características, busca obviamente pues poner en práctica los aprendizajes obtenidos durante el pregrado y cuentan con el acompañamiento de un profesor o profesora asesora y de un tutor, que es la persona guía en la organización o institución donde la estudiante o el estudiante se desempeña. Aquí es muy importante destacar que en esta experiencia pues vamos a guardar la confidencialidad de la organización en la que se realizó dicha práctica, pues por asuntos de respeto de esta información, pero sabemos que lo esencial de todo lo que desde estas reflexiones y de esta experiencia pues les va a servir mucho para sus futuras prácticas en salud. Continuemos, por favor, Alejandra. Hablamos entonces de una integración de las comunicaciones, no ver la comunicación como algo fragmentado, como por allá la comunicación con la comunidad, por acá la comunicación interna, por allí la comunicación con las instituciones aliadas o con los otros públicos. La visión de la comunicación realmente obedece mucho a cómo está construido por este alfarero este producto, es decir, algo que se elabora, que se construye de manera conjunta y que no puede estar atomizada. Sigamos, por favor. De esta manera, entonces, hay unos conceptos que se trabajarán hoy. Obviamente hay muchísimos más en la comunicación, pero llamamos la atención sobre algunos de ellos que están representados en este gráfico. Uno de ellos es la comunicación estratégica de las organizaciones. Ahorita vamos a entender qué es una organización para que nos desprendamos un poco del concepto empresarial. El concepto de organización es muchísimo más amplio. Aquí entonces tenemos en juego aspectos como la comunicación interna, la comunicación externa, la organización en sí misma, la comunicación para la salud y un concepto que a veces está más entendido desde el punto de vista empresarial, pero que sabemos que tiene total aplicabilidad a los contextos de la comunicación en salud, como son las relaciones públicas. Acá lo vamos a abordar más desde el punto de vista de relacionamiento, pero que sabemos que los desarrollos teóricos y prácticos de las relaciones públicas son bien importantes para cualquier gestión de las comunicaciones. Continuemos, Alejandro, por favor, gracias. Entendemos entonces la comunicación más allá de un modelo matemático de transmisión. El concepto inicial, o el que, digamos, ha primado muchas veces en la comunicación, es un modelo de hace muchos años, de hace muchas décadas, que es más un modelo matemático, más traído inclusive desde la física, de la transmisión de información con algunos ruidos. Nosotros consideramos la comunicación desde un sentido mucho más amplio, más desde una perspectiva epistemológica interpretativa, donde lo entendemos como un proceso social, en el cual los individuos emplean símbolos para establecer e interpretar el significado de su ambiente. Y en las diferentes ponencias que hemos escuchado hasta hoy lo podemos ver, cómo nosotros compartimos significados con esos usuarios. Continuemos, por favor. ¿Qué es una organización? Una organización es un sistema social compuesto por individuos o grupos de individuos mediante la utilización de recursos desarrollan un sistema de actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común dentro de un contexto
con el que se establece una influencia recíproca. Es decir, podemos estar en organizaciones comunitarias, no solamente tiene que ser una empresa con un registro, digamos en Cámara de Comercio, hay muchos tipos de organizaciones y desde esa perspectiva vamos a trabajar. Continuemos, por favor. Ahora, muy bien, entender que la comunicación organizacional, esta es una mirada, esto no es concluyente ni busca ser tampoco una definición absoluta de la comunicación. Aquí estamos hablando desde la perspectiva de Fernández Collado como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de una organización y que está buscando influir en algo. Puede ser en las opiniones, en las actitudes, en las conductas de esos públicos. Continuemos, por favor, Alejandra. Gracias. Ahora bien, un concepto muy interesante y muy importante también para cualquier organización que es el de las relaciones públicas como una función distintiva de los tomadores de decisiones. Es decir, se habla entonces de las relaciones públicas como una función vital que nace desde la dirección, que ayuda a mantener y a establecer las líneas mutuas de comunicación, de entendimiento, aceptación y cooperación entre una organización y entre esos miembros. Ayuda también a la dirección a mantenerse informada de los asuntos vitales e importantes, define y enfatiza la responsabilidad de la dirección en servir a los intereses de los públicos que tiene esa organización y mantenerse al tanto para utilizar esa información de manera efectiva. Continuemos, por favor, Alejandra. Ahora bien, sabemos que los conceptos de comunicación en salud han evolucionado, no nos vamos a quedar ahí, pero nos pareció importante integrarlo entre toda esta propuesta que estamos manejando y es entenderla como un proceso estratégico porque, dialoga muy bien con la propuesta que traemos de comunicación estratégica. Entonces lo entendemos como un proceso estratégico para optimizar las acciones encaminadas a lograr una utilización racional de la oferta de servicios de salud, mejorar la eficiencia y efectividad de los programas dirigidos a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Esta es una definición traída de un documento de la OPS, escrito por Mario Mosquera. Continuemos, por favor, Alejandra. Ahora bien, la comunicación estratégica es un concepto bastante amplio, como les decía ahorita, inicialmente muy desarrollado en el ámbito empresarial, pero que cabe perfectamente en el contexto de la comunicación para la salud. Estamos hablando entonces que es un marco conceptual que guía la continuidad de la organización a través del tiempo, o sea que es una mirada más de largo plazo que deberá facilitar su adaptación al cambio, a la vez que garantiza la coherencia con el ser de la empresa, en este caso de las organizaciones, y beneficio que dice de los stakeholders, pero si extrapolamos esto a nuestro contexto, estamos hablando de nuestros grupos de interés o los públicos con los que nos estamos relacionando. Continuemos, por favor. Y en la siguiente diapositiva, por lo tanto, los comunicadores o los profesionales de la comunicación deben participar de forma activa en el diseño de la estrategia, no solamente como hacedores de cosas, que es muy común, entonces haceme este plegable porque vamos a, o este video, o esta otra pieza, o este audio, etcétera, pero realmente sin una participación, lo que yo llamo la participación pensante en ese proceso. Y obviamente esos objetivos de la estrategia de comunicación tienen que guardar consonancia con la estrategia global de la organización, no pueden estar desconectados porque a veces pareciera que van por un lado y que nos vamos más por la estética, por lo bello, por lo interesante, más allá de decisiones pensadas en articulación con el para qué de esa organización o de esa intervención o de ese proyecto. Y es muy importante entonces que el diseño de la estrategia de comunicación se articule desde el específico en lo estratégico o global, el táctico o intermedio y el operativo, es decir, vamos bajando de lo general a lo específico, desde esos objetivos, digamos, que orientan el quehacer
de la organización, de la empresa, del proyecto o de la intervención, y posteriormente vamos bajando hasta el nivel de las acciones a nivel operativo. Continuemos, Alejandra. Entonces, doy la entrada a esta experiencia tan importante que tuvo Alejandra, nuestra estudiante, en el sector de la salud, y que estamos seguros puede traer aportes interesantes a toda esta decisión de la promoción de la salud y de las enfermedades crónicas. Adelante entonces, Alejandra, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Como muy buenos días a todos. Como les explicaba Pilar, esta exposición la planeamos para compartir unas reflexiones tanto teóricas que salieron a partir de unas prácticas académicas que se realizó este semestre en una institución pública del sector salud. Brevemente les daré un contexto sobre mis prácticas. Inicié en febrero en una dependencia de una institución pública que presta servicios de salud a la comunidad, y mis funciones principales consistieron específicamente en el desarrollo de un diagnóstico de comunicaciones, el diseño de piezas gráficas que servían como apoyo para diferentes campañas de la institución en eventos externos e internos, una planeación de reuniones con grupos primarios, y por último, mi práctica se centró en desarrollar un proyecto que se dio a partir del diagnóstico que se hizo, y fue el diseño de un plan de comunicaciones. También, a modo de contexto, me gustaría pues como señalar que estas prácticas se hicieron en un lugar donde nunca se había trabajado el tema de la comunicación. Entonces fuimos como las primeras personas en que llegamos a observar y a estudiar cómo podríamos mejorar este aspecto. Entonces, cuando inicié las prácticas, mi gran cuestión fue cómo se iba a hacer la gestión de comunicación en esta dependencia, y nos encontramos con unas expectativas iniciales de visibilizar a la institución entre sus diferentes públicos, tanto más dirigido a sus públicos externos. Ello en la dependencia se quería dar una visibilidad de la gestión que se hacía en el trabajo para la salud, y unas necesidades reales que encontramos a partir del diagnóstico, que encaminaron esta gestión de la comunicación hacia un nivel más desde lo interno. Entonces, a partir de esto nos preguntamos por qué la comunicación debe ser estratégica, porque en lugar de seguir con la expectativa inicial que se tenía desde la institución de visibilizar, decidimos cambiar el plan y la ruta de trabajo. Bueno, porque la comunicación debe ser encaminada a unos objetivos que guían la gestión de la organización. En ese sentido, nos encontramos con que la comunicación debía primero mejorar ciertos aspectos y situaciones que se encontraban en lo interno, para luego poder visibilizar su gestión de la mejor manera con sus públicos externos. Entonces, en este sentido, como lo dice Ángela Preciado y Aide Guzmán, la comunicación es estratégica siempre y cuando se derive de una gestión de la organización, como les estaba comentando, y por otro lado, tener en cuenta que la comunicación acompaña el desarrollo de otros procesos claves en la organización, y esto hace que podamos decir que la comunicación cumple un papel de campo transversal que apoya diferentes áreas y permite que todas las áreas tengan un buen desempeño para cumplir el objetivo general de la organización. Entonces, esta reflexión salió a partir de un diagnóstico que se hizo al principio. Ángela Preciado y Aide Guzmán resaltan 4 pasos que son claves para el diseño de un plan de comunicaciones.
tenemos en primer lugar un paso que se llama investigación, seguido por la planeación, una evaluación y por último, pues como los planes de mejora. Entonces, en este primer aspecto tenemos la aplicación del diagnóstico de comunicaciones para identificar cuáles son los retos reales que se tienen en la institución. Teniendo en cuenta entonces que la investigación apunta a conocer cuál es el entorno en el que la organización opera y en este sentido, cuáles son los públicos con los que interactuamos, cuáles son las necesidades puntuales de comunicación que tenemos con nuestros diferentes públicos y cuáles son las necesidades puntuales que tenemos en diferentes áreas de la organización en cuanto al tema de la comunicación. Entonces, en primer lugar, después de hacer este diagnóstico, tuvimos que entender cuáles son los públicos con los que interactúa la institución en la que yo estaba realizando mis prácticas, entendiendo que los públicos de interés son todos aquellos actores que pueden respaldar u oponerse a las metas de la organización. Esto lo dice Grunig, y en este sentido son todos aquellos actores que influyen de manera positiva o negativa en la consecución de esos logros que nos trazamos pues a largo plazo en la institución. Entender los públicos con los que interactuamos va mucho más allá de solo conocerlos, sino que es necesario hacer una caracterización de quiénes son, cómo se comunican y cuáles son las necesidades que tienen ellos con respecto pues a nuestros servicios de la organización. Entonces, teniendo en cuenta un mapeo que se hace con los diferentes públicos de interés, encontramos diferentes necesidades. En este caso puntual de prácticas, vimos la necesidad de mejorar el relacionamiento con los públicos internos, entendiendo que los empleados configuran una parte fundamental en la organización y que de ellos depende que la organización pueda llevar a cabo sus objetivos. Como les estaba diciendo, esto es desde una perspectiva de las relaciones públicas, basado pues en el profesor Grunig. Entonces, a partir de este relacionamiento con los públicos, vemos una necesidad de trabajar tanto con los públicos internos de la dependencia en la que yo me encontraba, como también una articulación entre esos empleados de la dependencia y el nivel central de la institución, ya que encontramos que en la institución, en el nivel central, no se tenía claro cuál era el trabajo que se realizaba en la dependencia y cuál era la importancia de la gestión que se hacía para la salud desde esta dependencia. Y por último, entender muy bien que la satisfacción de los empleados aumenta cuando la información es clara y les permite sentirse parte de esa misión organizativa y de la filosofía y de los planes estratégicos de la organización. Esto va encaminado también a la experiencia de prácticas, ya que encontramos que en cuanto a los empleados de la organización, no se tenían claros cuáles eran los objetivos estratégicos de la organización, ni cuál era su papel dentro del plan estratégico que se manejaba en esta institución. Entonces, vimos la necesidad, a partir de ese diagnóstico que hicimos en las primeras semanas, vimos la necesidad de diseñar un plan de comunicaciones que tenía como objetivo principal el contribuir al fortalecimiento de las relaciones con los públicos internos por medio de la creación y la ejecución de estrategias de comunicación enfocadas en medios y cultura organizacional, entendiendo la cultura organizacional como estos valores y como en palabras de nuestro profesor Grunig, este cemento que hace que todo tenga como un sentido en los diferentes niveles pues, de la organización. Tiene que ver con la filosofía, con la misión, con la visión, con los valores, como les venía diciendo. Entonces, para este diseño del plan de comunicaciones, tuvimos que definir varios objetivos
teniendo en cuenta cuál era el público al que queríamos impactar, cuáles eran esas estrategias que íbamos a utilizar y a partir del diseño de la estrategia, unas actividades puntuales que iban a ayudar a cumplir ese objetivo. Entonces, en primer lugar, tenemos como objetivo el fortalecer la apropiación de la cultura organizacional por parte de los trabajadores. En este sentido, el público al que queríamos impactar eran los mismos empleados de la dependencia y como estrategia fue una estrategia de socialización de la identidad corporativa, incluyendo cuáles eran las funciones y la filosofía de la organización con todos los empleados. Para esto, ¿qué propusimos? Propusimos la actualización de la información institucional en los medios internos, como el correo electrónico, grupos de WhatsApp, boletín interno, etcétera. Transmitir información relacionada con el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta que es importante. Si bien es importante tener en cuenta todo el tema de funciones laborales que tiene el empleado, es importante también estimular su bienestar a partir de beneficios, reconocimientos y fechas especiales y este tipo de celebraciones, ¿cierto? En tercer lugar, unas actividades de integración para todos los integrantes del equipo de la dependencia. Y por último, unas reuniones mensuales en las que los integrantes del equipo pudieran evaluar cómo se iba haciendo el trabajo y cómo íbamos caminando hacia la consecución de los logros que se estaban trazando. Como podemos ver, estas actividades podríamos dividirlas en una parte de información y de transmitir información, pero también es muy importante el tema de la integración, ya que en la organización no podemos y no se debe pensar que la comunicación interna se basa solo en el hecho de transmitir mensajes y que los empleados son simples receptores pasivos de esta información, sino que la comunicación interna debe facilitar el diálogo y la participación de todos los integrantes en la toma de decisiones de la organización. Como segundo objetivo, teníamos facilitar la circulación de la información relativa a esa gestión que se hacía en la dependencia con sus públicos internos. Aquí, además de querer impactar a los empleados de la dependencia, también queríamos llegar a ese nivel central de la institución para que se enteraran de cuáles eran las actividades que se realizaban y cuál era la gestión que se hacía en la dependencia. Y para esto, la estrategia fue una actualización periódica de información relacionada con la gestión de la dependencia. Entonces, para estas actividades, mencionamos la socialización trimestral de avances de gestión. Esto serían presentaciones pues, más formales con la directora del área, donde se evalúen cuantitativamente cuáles son los avances que se tienen en cuanto a los objetivos y los indicadores que se trazaron. Una segunda actividad que tiene que ver con la creación de un boletín semanal con noticias de interés del sector salud para los públicos internos, ya que es importante que para realizar su trabajo los trabajadores y los empleados estén contextualizados de cuáles son las novedades en temas legales, en temas políticos acerca del sector salud. Y por último, una creación de contenido multimedia sobre la gestión que se realiza en las diferentes líneas estratégicas para publicar en un micrositio que tenía la dependencia. Entonces, aquí podemos abarcar tanto esos públicos internos que tienen que ver con los empleados directos que trabajan en la dependencia, que hacen parte del equipo de trabajo, pero también empezamos a ver una visibilización hacia el nivel central de la institución, que hasta el momento no tenía pues como muy claro cuáles eran esas tareas que desempeñaba esta dependencia. Entonces, esta práctica también constituyó
hecho y un reto importante en cuanto a comunicación en pandemia, ya que, como todos sabemos, a mediados de marzo tuvimos que implementar unas estrategias diferentes de trabajo en diferentes organizaciones, y en esta en particular se adoptó pues la estrategia de trabajo en casa. Entonces, como reto se tuvo el primero, que es cuáles eran las claves del trabajo en equipo en la virtualidad. Se reforzó esa necesidad que teníamos desde un principio de que todos los empleados tuvieran claro cuáles eran los objetivos y cuáles eran los logros que se esperaban que cumplieran con su trabajo, pero además que tuvieran claro que, a pesar de que por distancia y por espacios físicos pareciese que trabajaran individualmente, su trabajo conducía a la consecución de un objetivo general de la institución, que en este caso era cuidar pues la salud de su población. Y en segundo lugar, como reto de comunicación en pandemia, también estuvo presente cómo se iba a trabajar el cuidado de la vida como un objetivo clave en el campo de la comunicación en salud, y entendiendo el cuidado de la vida no solo hacia la comunidad y hacia los públicos externos, sino el cuidado de la vida de los mismos colaboradores de la dependencia. Debido a que al principio de la pandemia en la institución se realizaron y se diseñaron muchas campañas y muchas estrategias de comunicación para el cuidado y de educomunicación hacia las comunidades, pero se vio un vacío en cuanto a la comunicación interna y enfocada hacia el bienestar de los trabajadores. Por esto fue como necesario una reunión y un trabajo en equipo entre comunicaciones y el campo de bienestar y de trabajo y de desarrollo humano, en el que pudimos diseñar una estrategia enfocada en el cuidado y en el bienestar y en el desarrollo de hábitos saludables para todas las personas que hacían parte del equipo de trabajo de esta dependencia. Entonces, como retos de la comunicación, tanto en pandemia, pero sobre todo en la comunicación, vemos cómo es importante fortalecer primero esta comunicación interna para que los recursos técnicos, económicos y humanos sean invertidos de la mejor manera para poder cumplir con el objetivo de cuidar la salud de la población a la que le prestan sus servicios. Bueno, entonces diseñamos pues como unas conclusiones que tienen que ver, como les estaba hablando, con la comunicación estratégica, en el sentido de entender que cuando no se planea, cuando no hay un diseño estratégico, esos recursos que se invierten posiblemente no se estén invirtiendo en las necesidades reales que se tienen en el momento específico, pues. Entonces muchos recursos y muchos recursos humanos se van a tareas que no le aportan a la organización y a la institución y al objetivo de cuidar vidas de la población. Como segunda conclusión tiene que ver pues como con el hecho de que el comunicador en la organización debe ser visto como como un empleado, y su ejercicio debe estar lineado hacia lo estratégico, entendiendo que no solo se centra en desarrollar funciones instrumentales y de transmisión de información, sino que también tiene un desarrollo estratégico y aporta a la consecución de los diferentes objetivos de la organización,
y listo, yo creo que sería todo. No sé si Pilar tiene como algún otro aporte que desee hacer. Muchas gracias, Alejandra, de verdad, Gracias. por compartirnos esta experiencia. Bueno, por razones de tiempo, pues no vamos a extendernos pues como mucho más en estas conclusiones, básicamente cerrar con una invitación para que cuando ustedes estén trabajando en cualquier proyecto, intervención, empresa, institución, piensen la comunicación más allá desde el hacer, sino también desde el pensamiento, desde la planificación, partida de diagnósticos y conocimiento de los contextos en los cuales se van a desarrollar las acciones de esa organización y también los comunicadores integrados al desarrollo de las propuestas, no que lleguen ya cuando las propuestas están hechas y otro que muchas veces no sabe mucho de comunicaciones llegue a decirle tienes que hacer X y Y cosa, que es lo que a veces ocurre no solamente en los proyectos, sino también en las organizaciones. O sea, el comunicador o el profesional de comunicaciones debe de estar estratégicamente vinculado a la planeación y a toda la formulación organizacional de las acciones. Entonces, agradecemos mucho entonces, Alejandra, por compartirnos esto y doy la entrada a la siguiente ponente, a Maribel, quien va a compartir también sus experiencias de comunicación en salud. Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. De antemano, pues sumarme a los agradecimientos de tener la posibilidad de participar de este espacio. De verdad que para mí es muy grato tener esta posibilidad de encuentro, pues acá con mis compañeras, con la propia Paula y demás integrantes de la red de enfermedades crónicas de la Universidad de Antioquia, y así como con las personas que en este momento nos están acompañando desde los diferentes canales dispuestos para el ejercicio, para la transmisión, tanto por Zoom como por el Facebook Live de la Facultad Nacional de Salud Pública. Agradecería entonces si Aleja cierra la presentación para compartir mi pantalla y compartirles un poco pues como de el motivo que me convoca hoy en este espacio, pues como mi experiencia a partir del ejercicio de comunicación para la salud en enfermedades crónicas, pero ya pues voy a detallar como un poco más también como en el campo de acción. Entonces, ¿desde dónde está mi discurso, mi experiencia y mi participación en este espacio? Pues debo empezar diciendo y haciendo un énfasis especial en que la posibilidad y esto que les voy a compartir hoy es una narración desde mi experiencia, pero esa experiencia construida con los otros, ¿cierto? Ha sido un trabajo que me ha permitido encontrar los elementos y todo este discurso y lo que les voy a compartir hoy a partir de ese encuentro con los otros, de la construcción colectiva, de tener unos maestros maravillosos, unos maestros y unas maestras que me han acompañado y que me han motivado mucho también en acercarme a este proceso de la salud, de la promoción de la salud, la educación para la salud y otro tipo pues como de conceptos en los que he recorrido, que hoy pues el propósito no es abordarlos desde una perspectiva teórica, y creo que en el campo ya también de la comunicación y con énfasis en salud, ya pues las compañeras que me han antecedido en la palabra han hecho unos aportes muy valiosos también desde la parte teórica y conceptual. Entonces en este momento es más como eso, como ser tener la posibilidad, ¿cierto?, ser como una vocera en este momento en lo que les voy a compartir, reconociendo que hace parte de un entramado de construcciones conjuntas, colectivas, con los otros, donde en este camino, pues en esta trayectoria, me han permitido encontrar algunas rutas para poderme acercar a este asunto pues de la comunicación para la salud y lo que les mencionaba. También la posibilidad de confluir con diferentes disciplinas, y creo que también, pues escuchando ahorita las ponencias de mis compañeras. Mari, ¿Hola? ¿vas a compartir o porque no aparece nada en la pantalla, qué pena interrumpirte? Ay, no, muchas gracias, sí, voy a compartir. Espérame que olvidé un pequeño detalle, muchas gracias. Entonces, retomando un poco,
donde estaba. La posibilidad entonces de contar con los maravillosos maestros y maestras en el camino recorrido, la posibilidad de confluir con diferentes disciplinas y que ahorita pues en lo que mencionaban mis compañeras anteriores, esto realmente es una posibilidad muy importante y determinante pues desde lo que he aprendido en el proceso de la comunicación para la salud, porque nos permite acercarnos realmente a comprender también esos otros discursos y perspectivas para el abordaje. A veces pues en el rol es frecuente, ¿cierto?, que seamos los llamados a elaborar los mensajes, a elaborar el contenido educativo, a sacar pues como la información que desde las otras áreas también se desea compartir, pero poderlo hacer desde la base, ¿cierto? Poderlo hacer desde la interacción con las otras disciplinas, con las otras profesiones, con los otros actores y poder interlocutar, poder preguntar esto que queremos decir, a qué se refiere, o sea, como poder profundizar un poco más allá de lo que ya también han mencionado mis compañeras en un asunto como de transmitir una información, más de comprenderla, ¿cierto? De poder acercarnos a una comprensión para poder de una forma más asertiva, más pertinente también, pudiéramos construir, reeditar como esos mensajes y ponerlos pues en los diferentes escenarios destinados como para los momentos de comunicación para la salud y de educación para la salud. Y otro aspecto pues que también ha sido trazador en este ejercicio es seguir una vocación. Realmente para mí a hoy pues puedo decir con profunda convicción que realmente este campo, tanto en la comunicación para la salud, es esto que me apasiona, es esto que disfruto hacer cada día, que me gusta, que me convoca y que en ese sentido pues también me ha interesado mucho profundizar en las otras áreas, en las otras disciplinas y en las otras temáticas. Y de allí, por ejemplo, que también pues a partir de esa formación de base pues en la área de comunicaciones, a partir de la experiencia ya profesional, identificara también esa necesidad y ese interés por complementarlo con la educación, ¿cierto? El asunto de la educación, porque es algo que sentía y que también pues ahora ya se ha mencionado pues en reiterativas ocasiones, son unos procesos que son transversales e interdependientes, ¿cierto? Porque realmente al comunicar estamos educando, pero también a la hora de educar se hace necesario tener unas habilidades o unas formas para poder llegar pues como a las demás personas o a ese proceso pues que queremos alcanzar. Entonces desde allí como esa posibilidad del encuentro. ¿Desde dónde la comprensión de la salud? Sí, o sea, creo que fundamentalmente también esta comprensión desde la salud como un derecho humano fundamental, ¿cierto? No, y lo hablaban ahorita, pues, Claudia también lo mencionaba en su presentación al inicio, a veces, y la profe Paula, a veces hablar de comunicación para la salud nos lleva inmediatamente a... es como un asunto de la enfermedad, o hablar de salud nos remites a la enfermedad, ¿cierto? Sin embargo, desde los aprendizajes y los acercamientos que he tenido, evidenciar la salud como un derecho humano fundamental, que no es específicamente algo dependiente del sector salud, que es un derecho al que todos deberíamos, en ese marco, puedes tener la posibilidad de gozar, de estar en igualdad pues como de condiciones para poder disfrutarlo, y no que se volviera pues como un asunto de un lucro para algunos y unas posibilidades pues mínimas de acceso a algunos servicios para otros, ¿cierto? Sino como un derecho humano fundamental que nos permite potenciar la vida en sus diferentes dimensiones. También acercarme desde la promoción de la salud, de los primeros, pues así como encuentros y lecturas que tenía cuando estaba más pues enfocándome, encaminándome como en esos temas, recordar, por ejemplo, la Carta de Ottawa y los postulados que nos planteaba con todo lo que tiene que ver con el asunto de, ¿cierto?, de la promoción de la salud, de
de las dimensiones de la salud, de un asunto que no es estrictamente ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con unos actores, que tiene que ver con unas aptitudes pues también para que se pueda dar este proceso, con unas condiciones y con unos entornos favorables, con una necesidad también de revisar y reubicar o reorganizar más bien también algunos asuntos de los sistemas y servicios de salud. También fue muy revelador y a partir pues como que de esta perspectiva entonces poder dimensionar mucho más todo esto que tiene que ver con la salud y esa dimensión biopsicosocial, ¿cierto? También como no es un asunto aparte, fragmentado, que está pues como distante de las otras esferas, sino que es un asunto intersectorial, que es un asunto que atraviesa todas las esferas del ser humano y que además está pues en consonancia, como en los diferentes aspectos de la vida. La comprensión de la comunicación, ¿desde dónde, cierto? Un proceso para la transformación social, sin duda alguna, pues, y ya también lo hemos estado mencionando, donde el propósito va muchísimo más allá de lo informativo, de los medios como tal, que si bien son importantes en este proceso, pero a veces también en algunas ocasiones encontramos como que se ubicaran en el lugar principal del proceso de la comunicación y a veces pues incluso como los medios hegemónicos, ¿cierto? También sabemos que, pues o en este ejercicio hemos aprendido que realmente a veces este asunto del encuentro con el otro, de la cercanía, de poder estar en un espacio pues también como más dialógico, en un proceso más dialógico, posibilita también mucho esa construcción de sentidos, ese poner en común, ese comprender también pues como de los mensajes, ¿cierto? Entonces, aquí que a partir también como de esa posibilidad que entonces tenemos de compartir con el otro y que el otro tenga la información, porque es fundamental, ¿cierto? Es fundamental tener información para poder tomar decisiones, pero que también se vaya mucho más allá en ese ejercicio de transformación social, o sea, que también lleva a la participación comunitaria, lleva a la movilización social. Y en este sentido, pues a la posibilidad de transformar en las realidades y los contextos de las personas con las que nos relacionamos. En el proceso dialógico, entonces, también, pues había mencionado como algunos elementos, pero el asunto de la horizontalidad, de reconocer a ese otro también, pues como en igualdad de condiciones, el tema también de que todo comunica, ¿cierto? O sea, a la hora de estar en este proceso, el asunto de ese ambiente de la comunicación, el ambiente incluso para los procesos de educación para la salud, ese ambiente educativo en el que se está desarrollando ese encuentro, la escucha activa, que creo que también es algo de los aprendizajes pues más valiosos que he podido tener, y es realmente poder escuchar. O sea, a veces es muy difícil poder como acallar nuestras preconcepciones, nuestras pues ideas o planteamientos previos para poder escuchar de una manera abierta y activa a las otras personas, ¿cierto? A las personas con las que estamos interlocutando. Entonces, la escucha activa como un proceso no solo de los mensajes también sonoros, sino de todo lo que está en su conjunto en ese momento de la comunicación, desde un asunto también de percepción, ¿cierto? Y esto también lo hemos escuchado pues como en otros espacios, a veces desde lo verbal, desde las palabras podemos expresar algo, pero con la gestualidad, con otros elementos que puedan estar como acompañando este mensaje, podemos identificar que quizás no sea realmente lo que se esté pues como sintiendo, y que para puntualmente pues como el campo de la salud es algo muy valioso, porque son momentos muy sensibles de cultural, lo que también nos venden por los medios masivos de información, las posibilidades que tenemos en acceso a algunos productos desde la oferta que está en el mercado. Entonces son también pues como algo también de mirarlo desde allí, y no específicamente como un asunto individual de la persona que está con su condición.
Y también, entonces, una condición con la que se puede convivir, ¿cierto? Porque también en ocasiones es como ya la etiqueta, ¿cierto? Entonces, está el diagnóstico, entonces ya la persona, y que a veces también se da pues como desde los abordajes, ya pierde el nombre, pierde pues como su personalidad, y de pronto pasa a ser más el diabético, el hipertenso, ¿cierto? O sea, entonces como que ya se etiqueta en la enfermedad, y realmente pues como la propuesta y desde el abordaje que revisamos es una condición con la que se puede vivir, y es una persona que tiene una condición que es de especial cuidado, que claramente hay que informarle sobre signos, síntomas, señales de alarma, sobre hábitos que los pueden pues como favorecer o evitar que se complique. Bueno, ¿qué es eso? Porque no es desconocer y no es no hablar de la enfermedad porque hace parte, pero no ubicarla específicamente ahí. Sino como algo pues en que se puede controlar, se puede tratar, se puede acompañar desde otras perspectivas. ¿Desde dónde entonces la concepción de los participantes del proceso comunicativo como actores principales de los procesos y las prácticas en un ejercicio de diálogo de saberes? Acá también, o sea, finalmente casi que lo que buscamos desde esos ejercicios transversales de comunicación para la salud y de educación para la salud es poner unos pretextos en las personas para poder saber cómo se van o sea, cómo quisieran cuidar su salud, ¿cierto? Porque a veces somos muy dados desde el área a dar recomendaciones, ¿cierto? Haga esto, haga esto, haga esto, pero a veces como que, ¿y qué será? O sea, la gente sí quisiera, o qué otros atributos le ven a la salud para que pudieran conectarse más como con estos mensajes. A veces nos encontramos que si uno le dice a una persona, vea, coma frutas y verduras porque esto le favorece su salud y entonces no se va a enfermar no sé qué, y resulta que de pronto la persona frente a esa invitación pues no se siente muy convocada, pero cuando les preguntamos a ustedes por qué les gustaría o les parecería importante cuidar la salud, algunos nos pueden decir, porque si tengo salud, puedo disfrutar más a mi familia, puedo disfrutar de mis nietos, puedo realizar actividades que en otro momento de la vida no podía hacer y que ahorita pudiera, entonces qué bueno gozar de salud para poderlo hacer, ¿cierto? Entonces, como que también revisar y encontrar otras posibilidades, por ejemplo, en las posibilidades que he tenido pues en el ejercicio profesional, el arte, por ejemplo, ha sido algo supremamente también valioso y dinamizador de estos procesos, ¿cierto? Las formas y las metodologías, como desde los promotores y las personas que acompañan estos procesos se disponen unas formas en las que el otro también se siente vinculado y se les pregunta cómo quisieran hacerlo. Acá pues una frase del maestro Paulo Freire, donde nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo, que me parece pues muy reveladora pues y muy armónica con todo esto pues que venimos como conversando. Para que el proceso de comunicación para la salud, entonces desde la experiencia, para construir de manera colectiva el cuidado de la salud, conectando pues también un poco con lo que les mencionaba en el tema anterior de los actores, ¿cierto? De los actores activos, y también a nivel interno, ¿cierto? O sea, como un abordaje integral, interdisciplinario, que nos permite abordar esta dimensión desde un asunto pues holístico más integral. Para unas toma de decisiones informadas, ¿cierto? Y que es común pues como en el ejercicio de la comunicación. Poderle informar a las personas que tengan información a disposición, que comprendan, ¿cierto? O sea, poderles decir el qué de su diagnóstico, cuáles son pues como las condiciones, qué le puede favorecer, pero que no sea un asunto pues para que ellos comprendan, ¿cierto? A partir de ello entonces puedan comprender qué, para qué, por qué es importante, y no como una prescripción donde sea pues más algo dirigido y como de pronto desde asuntos pues más como verticales o lineales, ¿cierto? Y el reconocimiento del otro, o sea, el reconocimiento del otro como alguien que tiene mucha
posibilidades, o sea, que tiene unas potencialidades, que tiene unas capacidades que nosotros acompañamos. Entonces acá también es fundamental la forma como nombramos acciones, procesos y al otro, ¿cierto? O sea, cómo lo reconocemos, porque a partir de cómo nombramos y nos nombramos pues como en el mundo, lo construimos, ¿cierto? Y construimos la realidad. Entonces el hecho de que yo a una persona en este ejercicio de comunicación y educación para la salud le dé un rol de participante, marca una diferencia en ese relacionamiento y en esa acción, diferente a si le digo asistente, ¿cierto? El asistente un poco más pasivo, el participante como alguien más también con posibilidad de agencia y de autonomía frente a este ejercicio y de toma de decisión, ¿cierto? O si le digo al encuentro educativo, también pues mediado por la comunicación, le digo la clase, o le digo el encuentro, la sesión, el espacio, ¿cierto? Porque entonces también eso nos va pues como marcando unas formas también pues que tenemos y que pues todos hemos estado en relacionamiento pues como a lo largo de nuestras vidas y nuestras experiencias. Y o también cuando le decimos el acompañamiento, que es de acompañar a ese otro, diferente a si le digo la indicación, la prescripción, porque casi que ahí ya ese rol desde este ejercicio de comunicación y educación, al hacer un acompañamiento es que vamos pues también ahí como a la par, ¿cierto? Intercambiando, poniendo en común y transformando y construyendo todos estos procesos y ejercicios para el cuidado de la salud, que finalmente pues es como el objetivo y el propósito. Bueno, muchísimas gracias, era lo que les quería compartir. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Maribel. Muchísimas gracias a todas nuestras maravillosas conferencistas de este día. Yo les animo a que por favor enciendan sus cámaras para que tengamos estos muy pocos minutos que nos quedan, ya unos 5, 8 minuticos máximo para que nos despidamos y demos de todas maneras unos agradecimientos. Son sinceros mis agradecimientos para todas ustedes. Creo que ha habido unas importantísimas reflexiones de parte del equipo de comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública, de parte de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, donde nos han traído ustedes unas reflexiones muy importantes. Empezando, Claudia nos recuerda que es un derecho fundamental nuestra salud, que nuestra comunicación hace parte de todas las acciones que hacemos en salud, y esto es fundamental que no dejemos perder ese hilo y esa conexión con ese derecho fundamental, trabajemos por él, aboguemos y sigamos construyéndolo juntos. También Claudia nos recuerda que hay diversas formas de entender la comunicación, de acercarnos a ella. Recurrir a las tecnologías es ahora más que nunca no solamente un recurso, es nuestra realidad y hemos encontrado en ella una cantidad de pluses, de factores positivos, y yo creo que poco a poco vamos a poder de alguna manera integrar tanto la presencialidad como la virtual en estos procesos comunicacionales de una manera mucho más clara. Sandra nos aterriza, Sandra nos pone los pies en la tierra y nos dice, oigan, estamos en una realidad y estamos en un mundo real con dificultades, con necesidades, con carencias. Nuestras comunidades son reales, no están en la utopía. Y gracias, Sandra, por ponernos ese punto en la realidad y por hacernos pensar en que además de todas esas habilidades comunicativas que tú mencionaste, son fundamentales para la formación del talento humano en salud. Tú hablaste de los médicos, pero realmente hay una diversidad de personas que hacemos parte de ese gremio de la salud y que necesitamos con urgencia pensar en formarnos y pensar en construir esas habilidades. Tú nos mencionaste algunas que son absolutamente valiosas y uno quisiera realmente tenerlas y tenerlas en la universidad y encontrarlas, pero quizá yo haría un llamado de atención a una educación mucho más anterior a la universidad, y es desde la escuela, desde la casa, desde esos procesos donde los niños ahorita se están formando en comunicación, cómo desde muy chiquiticos ellos realmente empiezan a construir esas habilidades. Miren como la mía que sale corriendo, de escuchar, explicar, realmente entender. Y
en ese momento Maribel nos ponía una cantidad de nuevas habilidades, además de esas, y es cómo esa comunicación debe ser humana, debe ser humanizadora, debe ser una comunicación que además desarrolle empatía. Creo que esas son cosas que tenemos que empezar a pensarlas de una manera más clara y sobre todo con intencionalidad. Pilar y Alejandra nos recordaban que esta comunicación no la podemos dejar al azar, no la podemos dejar en la nebulosa y simplemente a cuentas de lo que resulte. En verdad debemos ser estratégicos, debemos tener una intencionalidad clara, y esa intencionalidad clara requiere que conozcamos nuestros públicos, que los reconozcamos, pero además que los respetemos y que los identifiquemos previamente para que así podamos de verdad construir con ellos de una manera clara en un proceso de interacción que es horizontal, como nos lo recordaba también Maribel desde esa experiencia tan preciosa que nos acaba de compartir. Bueno, para finalizar, hay unos comentarios muy valiosos de Abigail. Por aquí hay unos comentarios muy interesantes. Nos preguntaba Abigail Vallejo, específicamente yo hago la lectura y es desde la prevención, cómo nosotros podemos con las comunidades encontrar ese punto de prevención. Esto es un comentario realmente muy valioso que nos hace Abigail. Por el tiempo creo que no vamos a alcanzar a hacer réplicas para ser muy juiciosos con sus tiempos, pero es un comentario que aprecio mucho y es esa invitación que hace Abigail Vallejo. Debemos entender la comunicación como un proceso desde la prevención. También nos preguntaba Miguel Padilla, y lo siento más a manera de una reflexión profunda, y es ¿cómo fortalecemos esa autoestima en medio de una crisis? Y esta era una pregunta para Maribel. ¿Cómo nosotros desde nuestras dimensiones vamos a hacer esto que está ocurriendo, que es nuestra realidad? ¿Cómo vamos a sacar esperanza y ánimo en medio de una crisis tan grande como la que estamos viviendo? Lina María Vargas Escobar también nos pregunta que qué características deberían tener esas piezas educativas informáticas que damos a nuestros pacientes en instituciones y cómo hacemos para dar respuesta real a sus necesidades de educación y no solo de información. Bueno, tenemos estas preguntas que yo creo que son muy valiosas. Tenemos solamente un minutico, así que en 30 segundos es quizá muy difícil responderlas, pero animo a que cualquiera de ustedes, si se anima en 30 segunditos a de alguna manera responder o a dar un cierre ultra corto abusando de 5 minuticos más, por favor adelante para que cerremos. Yo de pronto quisiera simplemente decir que en este proceso de educación y de comunicación para la salud a los públicos es ponerse en los zapatos del otro, identificar cómo piensan esos públicos, cómo sienten, y a partir de eso construir esas estrategias en unas piezas que sean muy claras, que no tengan lenguaje técnico, que se acomode como a su nivel incluso educativo y sociocultural. Eso es muy importante, es la única manera en que vamos a lograr tener como esa cercanía. Y en la pregunta que hacía Abigail en la primera, pues que nos planteó, básicamente sería construir la comunicación no desde lo instrumental y las herramientas, sino en conjunto con esos equipos de promoción y prevención, con los médicos, con las enfermeras, ¿cierto? Para poder entender de qué se tratan las enfermedades y hacer que cada paciente y que cada persona sea consciente del bienestar y de los comportamientos de sí misma. Bueno, yo de pronto pues como rápidamente con la pregunta que planteaba nuestro participante, Miguel. Sí, o sea, realmente a veces el panorama es como desolador, desesperanzador, ¿cierto? Sin embargo, también es esa posibilidad en ese reconocimiento del otro, desde esos microespacios, desde esos lugares en los que podemos tener como algún tipo de posibilidad de potenciar esas habilidades y capacidades que vamos generando unas pequeñas transformaciones, ¿cierto? Y como nos lo plantea Galeano con el montón de fueguitos, ¿cierto? O sea, como que a veces una lucecita, una chispita, una transformación
pequeña puede ir llevando a que en su conjunto y sumado pues como a otras se vayan generando unas transformaciones pues como mayores. Entonces ahí es un poco más desde eso, cómo fortalecer y cómo poder potenciar desde las capacidades, pensarnos mucho desde las capacidades, porque a veces se da más desde las carencias, ¿cierto? Y las debilidades que se puedan tener, pero es como esa posibilidad de encontrar desde allí unos puntos de esperanza y de lucha y de poder pues como avanzar al respecto. Gracias a todas. Sandra, Pilar, ¿de pronto alguna palabra final? No, yo agradecer el espacio, a mis compañeras, cada una también como desde su mirada y su experiencia, ¿cierto? Siempre son muy valiosas las reflexiones y los encuentros para eso. Una invitación pues a quienes estén acompañándonos y sean docentes y nos pensemos de otra manera la formación con los chicos y con las chicas, ¿cierto? Yo creo que es un reto el próximo año pensar otras prácticas en el aula. Entonces, es esa la invitación que yo haría a partir de lo que nos está pasando este año. Bueno, de nuevo, agradecer la invitación, profesora Paula, también la confianza, pues, de brindarnos este espacio y recordar, entonces, la importancia de tener una buena comunicación interna para que lo externo funcione mejor. Gracias. Maravilloso. Muchísimas gracias. Alejandra, también muchísimas gracias a ti, Maribel, Sandra, Claudia. Estamos construyendo comunidad y estamos invitando a estas maravillosas comunicadoras que nos muestren todas esas maravillosas cosas que ya han hecho, que estos granitos de arena que ya hay sentados realmente tengan la posibilidad de crecer, de dar muchos frutos y de que todas esas personas a las cuales nosotros podemos convocar desde la academia puedan vincularse y sentirse identificados y cada día puedan desarrollar mejores procesos comunicacionales. Muchísimas gracias, les dejo simplemente un cálido abrazo virtual enorme y la invitación a que sigan acompañándonos. Les recordamos de este seminario, de este segundo seminario REC, tenemos 2 seminarios adicionales. El próximo será el 11, el próximo será en el 30 de octubre y vamos a hablar sobre educación para la salud, aciertos, dificultades y retos para las personas con enfermedades crónicas, y posteriormente tendremos un seminario sobre nutrición y cáncer. Estoy en duda si el seminario de nutrición y cáncer se pasó de septiembre para diciembre, les confirmaremos, pero están todos cordialmente invitados. Y como último aviso parroquial, básicamente les quiero recordar que nosotros hacemos parte de la red de Crónicas de las Américas, que es la red AMNET, así que les invitamos a que también se vinculen con nosotros al espacio de la red AMNET. Estamos en este momento en inscripciones y tendremos nuestro seminario internacional del 23 al 25 de septiembre. Va a ser una conferencia realmente muy interesante. Aquí están las inscripciones y en pantalla ustedes pueden descargar una nutridísima agenda donde personas realmente muy, muy reconocidas nos van a estar acompañando durante 3 días. Es un evento completamente abierto a todo el público, con entrada libre y debidas certificaciones, y vamos a realmente disfrutar y aprender muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, un cálido y afectuosísimo saludo. Gracias a nuestras maravillosas panelistas, que estén muy bien. Mil gracias a UDE Arroba, a la Facultad Nacional de Salud Pública por su soporte técnico y a todo este equipo que hay detrás, digamos, acompañándonos, especialmente todos los integrantes de la Red de Enfermedades Crónicas de la Universidad de Antioquia. Un abrazo para todos, feliz tarde, feliz mañana, que estén muy bien. Hasta luego.